Bueno, tengan muy buenas noches, queridos maestros. Gracias por acompañarnos en esta sesión número 5. Les agradezco que ustedes sean puntuales y que estén, ¿verdad?, con todo el entusiasmo para seguir aprendiendo. Antes de comenzar el módulo de hoy, ¿verdad? O mejor dicho, la sesión de hoy, quiero darles una información, ¿verdad? Recordarles, ¿verdad? La información de la tarea. Espero que ya vayan avanzando. Hay algunos de ustedes que me han mandado, ¿verdad? Ciertas tareas o ciertos avances, ¿verdad? De la tarea. Voy a estarlos revisando el día de mañana, ¿verdad? Que tengo un espacio y yo les voy a mandar algunas observaciones, ¿verdad? Recuerden que en este caso vamos a estar revisando las tareas por separado. Quiere decir que cada maestro, ¿verdad? Va a ser evaluado por una de nosotras, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Por el momento voy a estar también revisando las tareas, ¿verdad? Que le corresponden a la maestra Ivette, ¿verdad? Como ya les comentaba el día de ayer, ¿verdad? De la situación de ella. Pero también voy a estar al pendiente de las tareas de ustedes con el grupo de GeoGebra y la maestra Erika va a estar encargada de las tareas del grupo de RoboCompás. Entonces, pedirles por favor de que primero esperaría yo que ya todos estuvieran en el listado porque es bien importante que el listado que está acá, que les estoy mostrando, todos estén, ¿verdad? Yo ya se los mandé ahí a WhatsApp y por si acaso alguno de ustedes no aparece, escriba por favor su nombre completo, su especialidad, ¿verdad? Para poder asignarle, ¿verdad? Una tarea. Recuerden que son dos tareas, ¿verdad? En este caso, cada grupo va a tener dos tareas, ¿sí? La primera va a ser la planificación y la segunda va a ser la evaluación, ¿verdad? Entonces, también les mandé esta rúbrica para que ustedes sepan qué es lo que se va a estar evaluando. La tarea uno, ¿verdad? Que en el caso de los maestros del grupo de GeoGebra, van a estar haciendo una planificación utilizando GeoGebra en la cual tienen que hacer un guión de clases y una presentación en Canva y hacer recursos en la plataforma de GeoGebra, ¿verdad? Todo eso va a ser para la tarea uno. Acá en la rúbrica les estaba yo presentando qué es lo que se va a estar tomando en cuenta, ¿verdad? La presentación del guión de clases, la presentación de la diapositiva en Canva. El guión de clases ya se lo damos a nosotros, ¿verdad? Ya está sugerido, aquí está en la página de Esmatecno, que ustedes van a buscar en la parte de módulo 4, ahí ustedes van a encontrar una parte donde está material de apoyo para tarea y ustedes pueden encontrar ahí libros de texto y abajo, miren, ahí está el formato del guión de clase. Están programas, ¿verdad? De estudio, de ciencias, de sociales, de matemáticas, etcétera. Entonces, ahí está, ¿verdad? El formato para que ustedes puedan ocuparlo, lo pueden descargar. Solamente le tienen que dar clic, ¿verdad? Y automáticamente ustedes pueden ver el formato y lo descargan, ¿verdad? Está ahí para que ustedes lo ocupen. Entonces, todos esos materiales están ahí en nuestra página. Mi compañera Erika le va a estar de nuevo, ¿verdad? Compartiendo el link de la página. Y ahí están algunos modelos de los que yo he estado trabajando, ¿verdad? Para que ustedes también se puedan ir guiando. Entonces, eso va a ser para la primera tarea, ¿verdad? Tener un guión de clases, una presentación en Canva. Esa presentación ustedes pueden elegir el formato que ustedes deseen, ¿verdad? Ustedes buscan en Canva el formato que ustedes quieran. No es necesario que ocupen la misma que yo utilicé, pueden utilizar otra y ustedes le dan su creatividad, ¿verdad? El uso de material en GeoGebra pueden ser gráficas, pueden ser imágenes, ¿verdad? Ya descargadas que ustedes hayan hecho en GeoGebra, etcétera. Y esa sería la primera tarea. Lo mismo para RoboCompás, ¿verdad? Lo mismo. En el caso de la tarea de Canva, ¿verdad? Para los docentes que están en el grupo de Canva, aquí están, ¿verdad? Docentes que están en el grupo de Canva, ustedes tienen que hacer también en un guión de clases,
Ustedes van a elegir, ¿verdad? Como hizo de diferentes materias, ustedes eligen el tema de su materia, de la materia que ustedes imparten. No va a ser matemática, ¿verdad? Porque aquí hay docentes de lenguaje, hay docentes de ciencias, etcétera, ¿verdad? Entonces van a elegir un tema de la materia que ustedes imparten, van a hacer un guión y van a hacer una presentación con Canva, ¿verdad? Y van a utilizar todas las herramientas de Canva, insertar videos, audios, imágenes, etcétera, ¿verdad? Ahora, con la segunda tarea, eh, acá, bueno, aquí les dejé los pasos, ¿verdad? Seguir. Con la segunda tarea, que es la tarea de evaluación, ¿verdad? Evaluando con GeoGebra, van a elegir, para los maestros del grupo de GeoGebra, van a elegir un tema. ¿Puede ser el mismo que utilizaron en el guión? Sí, puede ser el mismo. Un tema nada más. Y de ese tema ustedes van a hacer una evaluación utilizando nada más GeoGebra. En este caso puede ser la creación de un libro evaluando una temática, ¿verdad? Por ejemplo, voy a evaluar la circunferencia, ¿verdad? Entonces voy a evaluar todos los diferentes subtemas que tiene que ver con la circunferencia y voy a crear mi libro con actividades que evalúen eso. Para la entrega de estas tareas, hay algunos que me los han mandado en link, pero aquí en la página, por favor, para tener ese orden, aquí están los formularios. Si ustedes visitan la página, miren, ahí están los formularios para que ustedes puedan entregar tanto la tarea número 1 como la tarea número 2 de GeoGebra, también la tarea 1 de Canva, la tarea 2 de Canva y la tarea 1 de RoboCompás y la tarea 2. O sea que ahí están los formularios para cada grupo. Por favor, les pido que los llenen y los entreguen ahí, ¿verdad? Porque vamos a recopilar todas las respuestas y vamos a ordenar, ¿verdad? Para ir calificando. Entonces, en el formulario van a quedar. Si ustedes acceden al formulario, van a poder observar, ¿verdad? Aquí, que van a tener que dejar su correo electrónico, su nombre completo y apellidos. Aquí van a entregar el guión de clase. Por ejemplo, si yo quiero entregar el guión de clase, le doy a agregar archivo y doy explorar, ¿verdad? Vamos a subir. Entonces yo ya tengo que tener mi guión de clase, ¿verdad? Por ejemplo, yo tenía aquí el guión de clase de GeoGebra, el que utilicé. Aquí está, ¿verdad? Lo puedo subir en formato de Word o lo puedo subir en PDF. Entonces ustedes lo suben en esa parte, ¿sí? Ahí lo suben. Y aquí van a compartir el link de la presentación en Canva. Recuerden que cuando me compartan el link, denle ahí que yo pueda observar, ¿verdad? Que yo pueda verlo, porque si ustedes lo dejan privado, yo no lo voy a poder ver. Entonces tienen que compartir para que yo lo pueda ver. Y acá ustedes pueden entregar el link de su recurso en GeoGebra, ¿verdad? Alguna imagen que hayan hecho, como ustedes tienen su perfil, lo van a guardar. Entonces ese trabajo guardado les genera un link, lo mismo que con RoboCompás y lo mismo con Canva, ¿verdad? Entonces ahí están los espacios para que ustedes lo vayan entregando. En la tarea 2 solamente van a dejar el link del instrumento en GeoGebra que han utilizado, ¿verdad? Para hacer esa tarea. Entonces, por favor, maestros, les pido que vayamos avanzando, porque la entrega está para el miércoles 26 de julio, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos a 12, ¿verdad? Falta todavía, pero si ustedes pueden entregar antes, pues mucho mejor, ¿verdad? Entonces, en el caso de la tarea de evaluación con Canva, lo mismo, ¿verdad? Esta es para los maestros del grupo de Canva. Van a elegir un tema, uno nada más de su materia, ¿verdad? De la que ustedes imparten. Este puede ser de sexto, de noveno, de segundo año. Van a hacer una evaluación, ¿verdad? Una evaluación donde van a utilizar un recurso de Canva. Entonces, esa sería para la evaluación, ¿verdad? Con Canva y la planificación, pues ya les había explicado. Así que espero yo que vayamos trabajando con eso y si surge alguna duda, pues con muchísimo gusto estamos para resolver. También en este folleto, ¿verdad? En este documento que le hemos compartido, aquí están los videos de apoyo. Si ustedes no recibieron los módulos, por ejemplo, hay maestros que no recibieron el módulo de Canva,
Entonces no saben cómo insertar algunas cosas. Entonces le dan clic, ¿verdad? Ahí donde dice videos del módulo de Canva y ahí les va a dar acceso a toda la lista de los videos que nosotros hemos desarrollado en el módulo de Canva. Lo mismo para los otros, ¿verdad? Así que ahí están los videos también para GeoGebra y para RoboCompás. Bueno, hoy sí vamos a continuar. No hay ninguna pregunta, vamos a continuar. Entonces, bueno, hoy vamos a ver la parte de aplicación de Canva en tercer ciclo para la materia de lenguaje, ¿verdad? Primero, pues disculparme porque no es mi especialidad, ¿verdad? Mi especialidad es matemática, pero voy a tratar de explicar, de verdad, darles un ejemplo, ¿verdad? Recuerden que aquí vamos a estar explorando los recursos que Canva tiene como tal, ¿verdad? No es que vayamos a desarrollar una clase como tal de lenguaje, sino que les quiero mostrar los recursos con los que ustedes pueden contar para desarrollar ciertos temas, ¿verdad? De esta materia. El día viernes vamos a desarrollar para la materia de ciencias, ¿verdad? Así que ojo con eso, ¿verdad? Para que estén pendientes ahí. Entonces, esta es la sesión 5, ¿verdad? Clase de lenguaje con la profesora Ibec. Pues la primera parte va a ser temas de séptimo grado de lenguaje. El ministerio ahorita ha actualizado, ¿verdad? Ha actualizado los temas de lenguaje. Anteriormente se tenía unas temáticas para desarrollar, pero el ministerio está innovando, ¿verdad? Con el cambio, ¿verdad? De los temas. Entonces, ya si ustedes han visitado la página del ministerio, ¿verdad? O tal vez en sus trabajos o en su colegio, les han pedido que ustedes planifiquen ya con la parte de esta actualización, ustedes van a encontrar los libros de lenguaje, ¿verdad? Actualizados. Entonces, pueden poner aquí, ¿verdad? En nuestro buscador. Y vamos a ver en esta parte, ¿verdad? Aquí está el link. Se los voy a compartir aquí en el chat. Para los especialistas, pues creo que ya lo tienen, ¿verdad? Pero igual es bien importante siempre tenerlo a la mano. Entonces, acá están, ¿verdad? Todos los programas de estudio, los libros de texto, las guías metodológicas, ¿verdad? Entonces, de acá he tomado la información para séptimo, octavo y una parte de noveno grado, ¿verdad? Como un ejemplo. Entonces, estos libros de texto ya están actualizados. Si ustedes los comparan con el programa anterior, pues se ha cambiado varias cosas, ¿verdad? Entonces, acá, ¿verdad? Sugieren, ¿verdad? Ciertas unidades que yo estuve revisando y he visto que son bastante repetitivos, ¿verdad? Ciertas unidades se repiten tanto en octavo como en noveno. Por ejemplo, esta parte del teatro. Estuve observando que es bien repetitiva, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Ustedes que son especialistas van a saber más, ¿verdad? De que cómo se va desarrollando en cada nivel, ¿verdad? Pues yo pensaría, ¿verdad?, de que se desarrolla de manera más exhaustiva, ¿verdad?, en cada nivel, ¿verdad?, o más compleja, ¿verdad? Entonces, aquí estábamos revisando, ¿verdad?, los libros de lenguaje, los que sugiere el Ministerio de Educación, y estábamos viendo, ¿verdad?, varios temas que sabemos que una materia como lenguaje y literatura pues requiere de mucha lectura, ¿verdad? Hay que hacer mucha lectura, mucho análisis, hay que saber, ¿verdad?, cómo expresarse. Y hay muchas cosas en lo que los estudiantes pues tienen como cierto temor, ¿verdad? O a veces puede parecer como un poco confuso en ciertas temáticas. Entonces, nuestro objetivo es utilizar las herramientas de Canva para poder desarrollar, ¿verdad?, de una mejor manera estas unidades. Entonces, en séptimo grado podemos encontrar las unidades, la unidad 1, el cuento maravilloso, donde está dividido por semanas y hay varias temáticas, ¿verdad? Pero yo he tratado de buscar, por ejemplo, una, ¿verdad? Y una temática, voy a dar un ejemplo de recursos que se pueden utilizar. Ya dependerá de ustedes, ¿verdad?, de los especialistas en lenguaje, de buscar más recursos que puedan ustedes integrar a su guión de clases y
a su presentación de Canva. Entonces, en la unidad número 1, el cuento maravilloso, para desarrollar esta parte de los cuentos, podemos acceder a las plantillas que tiene Canva para cuentos y fábulas, ¿verdad? Si ustedes observan, si yo pongo en el buscador de Canva cuentos, yo ya tenía ese enlace, ¿verdad? Ahí en la imagen yo ya tenía ese enlace. Cuando ustedes tengan la diapositiva y toquen esa imagen, se les va a dirigir a esa parte de Canva, ¿verdad? Entonces ahí yo puedo observar diferentes plantillas que me pueden servir a mí para desarrollar un cuento. ¿Cómo podría ocupar estas plantillas? Bueno, primero podría ocuparlas para desarrollar mi clase. Si mi clase es explicar el cuento maravilloso, les podría contar un cuento a mis estudiantes. Puede ser un cuento que ya que ya se conozca, ¿verdad? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo así bien común. Por ejemplo, el cuento del gato con botas, ¿verdad? Lo podríamos desarrollar y podríamos explicarlo. ¿Cómo podría yo ocupar esas plantillas para una evaluación? Podría decirle a mis estudiantes que creen un cuento, que ellos desarrollen un cuento. ¿Y cómo yo les podría ayudar? Bueno, les podría ayudar dándoles una plantilla. Entonces, nosotros podemos buscar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo ocupo esta plantilla que dice naranja colorido, tu título de cuento, yo le doy clic y una de las tareas que le puedo asignar a mis estudiantes después de que yo haya explicado el tema, ¿verdad? Del cuento maravilloso, sería desarrolla tu propio cuento con la siguiente plantilla. Y podría ser un trabajo grupal o podría ser un trabajo individual. ¿Cómo podría entonces hacerlo grupal y cómo podría hacerlo individual? Pues si usted lo hace individual, pues simplemente le comparte, ¿verdad? El enlace de la plantilla a el estudiante, ¿verdad? Para que él lo busque, ¿verdad? Puede ponerle ahí, busque en Canva, ¿verdad? Cuento, ¿verdad? Y busque la plantilla donde está como conejo, ¿verdad? O si yo ya lo quiero hacer más específico, ¿verdad? Puedo darle aquí y puedo darle cualquiera con el enlace, ¿verdad? Que pueda editar, ver y editar. Entonces voy a copiar ese enlace, ¿verdad? Si ustedes son mis alumnos, ahí me van a ayudar ustedes ahí y les puedo dar el enlace y les puedo decir, ¿verdad? Puedo asignar, si yo tengo varios grupos en el salón, les puedo dar diferentes plantillas a cada grupo. Por ejemplo, el grupo de estos 4 estudiantes va a trabajar con esta plantilla, estos otros van a trabajar con esta otra, etcétera. Entonces, ahí ya les doy el enlace, ustedes pueden acceder al enlace, ¿verdad? Y pueden empezar a trabajar, ¿verdad? En el cuento. Ahí están ya los personajes, pueden inventar la historia. Aquí están las indicaciones, ¿verdad? Si los estudiantes no saben qué hacer, aquí están las indicaciones. Dice, es hora de escribir tu propia historia. Esta plantilla tiene todos los elementos para ayudarte a empezar. Para construir escenas, dirígete a una página de recursos y selecciona un elemento. Utiliza las opciones del botón derecho para copiar desde ahí y pegar en la página elegida. Juega con tus elementos explorando las opciones de posición, selecciona el elemento, haz clic en el botón. Bueno, si ustedes ven, aquí está todas las indicaciones, ¿verdad? Acá hay globos para texto, para que ellos simplemente lo copien y lo peguen y le Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. ¿Desde dónde ya no me escucharon? Si me pueden decir. No fue mucho, solo lo último que estuviste explicando. Les decía de que De acá donde dijiste que le ibas a dar plantillas a cada estudiante. ok, les decía que ya les compartí el enlace ahí en el chat. Por favor, si me hacen el favor los maestros de ingresar a ese enlace para que puedan interactuar con la plantilla
Y aquí están las indicaciones, ¿verdad? Aquí están las indicaciones, miren, de cómo se ocupa este recurso. Acá ya están los personajes, ahí los estudiantes pueden ir creando su historia, tomando su personaje y agregando frases, ¿verdad? Entonces vamos a tener al final de la mañana distintos cuentos creados por diferentes grupos de estudiantes, ¿verdad? Para la evaluación del cuento maravilloso. Esto es una idea, ¿verdad? Para que ustedes puedan evaluar. Ahora, una idea para que ustedes puedan hacer su clase, pues que ustedes como docentes inventen un cuento, ¿verdad? Y se lo relaten a sus estudiantes y después de que ustedes lo hagan, le pidan a ellos que hagan uno. Entonces, damos la clase con el recurso y pedimos a los estudiantes que utilicen el recurso para que nosotros los podamos evaluar. Entonces, de esa manera, ahí ustedes ya pueden acceder, pueden tocar, ¿verdad? El personaje, pueden elegir su personaje. Pues aquí están escribiendo, ¿verdad? La casita, dice. Acá están poniendo, ¿verdad? Diferentes cosas los docentes. Entonces yo puedo observar quiénes son los que están trabajando, ¿verdad? Ana Yulisa, el profe Oscar Aníbal, la profe María Felipa, etcétera, ¿verdad? Entonces yo puedo ver que los estudiantes estén trabajando y que ellos estén accediendo a esa plantilla, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces. Voy a dejar hasta ahí para continuar con el desarrollo, ¿verdad? Esa es la plantilla del cuento maravilloso. Entonces, vamos a seguir. Ahora, en la unidad 2, ¿verdad? El título de la unidad 2 es El mundo de la novela y hay diferentes temáticas a tratar. Entonces, vamos a observar que también está separada por semanas y si damos clic en la imagen, ¿verdad? Donde ya están los temas de la unidad, vamos a ver lo de la novela fantástica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice el mundo de la novela, ¿verdad? Y hay una parte donde dice novela fantástica. Esto me lleva a los recursos de esa parte, ¿verdad? De las novelas fantásticas. Les podemos explicar a nuestros estudiantes qué es una novela fantástica, qué elementos tiene una novela fantástica, cuál va a ser la diferencia de una novela fantástica, por ejemplo, con una novela policial, con una novela de terror, etcétera, ¿verdad? Ustedes que son expertos en el tema, pues ya ustedes sabrán cómo explicarlo. Y posteriormente que yo les he explicado, les puedo dar un recurso para que ellos creen su propia novela, ¿verdad? Para que ellos puedan interactuar, ¿verdad? Entonces aquí hay plantillas donde hay como portadas de novelas, de lo que podría ser una novela, ¿verdad? Entonces nosotros les podemos dar ideas a ellos para que escriban, ¿verdad? Muchas veces los estudiantes tienen muy buenas ideas, pero no dejamos que ellos den su imaginación, ¿verdad? Den a volar su imaginación porque no les pedimos que escriban. Entonces, si nosotros les pedimos que escriban, que creen un recurso, que creen su propia mini novela, ellos van a estar dando buenas ideas, entre todos podríamos crear un grupo, ¿verdad? Y ellos podrían aportar sus ideas, ¿verdad? Y podrían surgir muchas ideas muy buenas, ¿verdad? No sabemos qué estudiantes tienen ahí talentos escondidos en la escritura. Entonces, ahí están las partes de las plantillas de las novelas fantásticas. Siguiendo con los temas de séptimo grado, hay una parte en la unidad 3 que dice conozcamos el teatro. Estas temáticas del teatro eran las que se repetían, como les mencionaba, estuve revisando, se repiten en octavo y en noveno grado. Pero creería yo que van avanzando en complejidad, ¿verdad? A medida que van avanzando en el grado. Entonces, para la parte de conozcamos el teatro, también vamos a encontrar plantillas, ¿verdad? Que tengan que ver con esto. Entonces acá, nosotros tenemos acá en esta parte varias plantillas, por ejemplo, podríamos crear un cartel como docentes acerca de un festival de teatro que van a ver o clases de teatro en específico. Podríamos crear nuestra propia obra de teatro con una plantilla, etcétera, ¿verdad? Ahí es que ustedes puedan buscar, ¿verdad? La plantilla que les funcione para desarrollar esa temática entre las miles de plantillas que hay gratuitas en Canva. Creo que al final voy a estar dando otro link por ahí
porque quiero ver, creo que no todos, como no todos estuvieron en la capacitación de Canva, no todos tuvieron la oportunidad de hacerse con Canva Pro cuando dimos la alternativa. Entonces quizás al final voy a estarles dejando esa información para los que no tienen Canva Pro. Porque puede ser de que ustedes me digan, señor, pero yo he puesto ahí plantillas de teatro y a mí no me aparecen esas que a usted le aparecen, me aparecen que son de paga, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen un Canva Pro o Canva de educación, les tendría que aparecer todo gratis con este como icono del gorrito, ¿verdad? Que dice Edu. Todas las plantillas Pro gratis, ¿verdad? Porque lo estamos ocupando para educación. Pero al final de esta sesión les voy a dar ahí un enlace para los que no tengan su Canva Pro y puedan acceder a ese beneficio, ¿verdad? Si hay preguntas, las pueden dejar ahí en el chat. Bueno, continuando, vamos a la parte de la unidad 4, la poesía, ¿verdad? Recuerden que el lenguaje y literatura es mucha lectura y mucha escritura, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que evaluar al estudiante en cómo él escribe, cómo se expresa. La parte de la poesía da oportunidad a poder observar la creatividad de los estudiantes, ¿verdad? Esa creatividad de hacer, ¿verdad? Poesía, que no es algo sencillo, ¿verdad? Es algo que tiene su estructura. Entonces, en la parte de poesía, puedo encontrar plantillas para escribir mi propia poesía. Por ejemplo, si ustedes le piden a los estudiantes como tarea escribir un poema, ¿verdad? Pero no en su cuaderno, sino que lo escriban ocupando Canva. Entonces, ustedes podrían darle una plantilla. Por ejemplo, esta plantilla que está acá, le doy personalizar plantilla. Y acá pues ustedes ya pueden darle al estudiante esa plantilla para que él comience a escribir su propio poema, ¿verdad? Ahí, si ya él es creativo, ¿verdad? Puede ponerle más adornos, ¿verdad? En los elementos, unas flores, ¿verdad? Dependiendo de qué trate el poema, ¿verdad? Por ejemplo, si el poema trata del amor, ¿verdad? Entonces yo puedo poner aquí amor y puedo poner decoraciones que tengan que ver con ese tema del poema, ¿verdad? Si el poema trata de la amistad, puedo buscar plantillas que sean relacionadas con esa temática, ¿verdad? Y adornar ese poema, ¿verdad? Entonces el estudiante escribe, adorna su poema, ¿verdad? Y puede entregarlo ya sea en PDF, ya sea impreso, ya sea por medio de un enlace. Entonces tenemos varias plantillas que ustedes pueden ir explorando para la creación de poemas, ¿verdad? Para la creación de poemas. La siguiente parte que vamos a estar desarrollando es la parte de la unidad número 5, el cuento de terror, ¿verdad? De este tema, bueno, de todos los temas del lenguaje, este era mi favorito. Y recuerdo que una de las principales experiencias que a mí me gustó mucho en esta temática, cuando la desarrollé estando en tercer ciclo, fue que el docente nos dejó como actividad crear un cuento de terror y que nosotros, bueno, él llevó periódicos, llevó varios periódicos y que buscáramos imágenes que fueran de terror, que fuera como nuestros propios como personajes que nos inspiraran, ¿verdad? Para poner. Recortábamos ciertas imágenes, las pegábamos en el cuaderno y íbamos creando nuestro cuento de terror. Entonces, ya esos tiempos pues han pasado, ¿verdad? Ahora tenemos la tecnología a la mano y podemos ocupar plantillas, ¿verdad? Para cuentos de terror, para desarrollar la clase y para poderle pedir al estudiante que cree sus cuentos de terror, ¿verdad? Entonces, ¿qué opciones tenemos acá, ¿verdad? Acá tenemos varias, ¿verdad? Portadas, varias plantillas, ¿verdad? Donde me dan ideas, ¿verdad? De cómo podría crear mi cuento de terror y el estudiante puede acceder a ellas, ¿verdad? Por ejemplo, le damos clic a esta, ¿verdad? Mi historia de horror, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso.
y puedo personalizar esa plantilla. Aquí puedo buscar varias, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes observan, hay varias, ¿verdad? Con imágenes que ya son como escalofriantes, ¿verdad? Y hay fantasmas, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí vamos a darle la oportunidad al estudiante que pueda explorar, ¿verdad? Diferentes diseños y que pueda crear su historia de terror. También ustedes como docentes pueden crear una historia de terror y relatarla a sus estudiantes para poder desarrollar ese tema, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ir buscando en las plantillas que hay ahí gratis para que ustedes puedan acceder y hacer, ¿verdad? Su propio material y pedirle al estudiante que participe también, ¿verdad? En la siguiente parte vamos a ver el mundo de la ciencia ficción, que es otro género, ¿verdad? Muy interesante, muy bonito, donde también vamos a tener la oportunidad de observar plantillas muy innovadoras. Por ejemplo, esta plantilla que dice la literatura de la ciencia ficción. Entonces le puedo dar personalizar esta plantilla y vamos a ver de qué trata. Vamos a aplicar las 16 páginas. Y está en inglés, ¿verdad? Pero no hay problema, la vamos a traducir. Vamos a traducir esta con, aquí tenemos el traductor, vamos a seleccionar el idioma español y vamos a traducir todo el documento, todo, ¿verdad? Y le doy listo y le doy traducir. Entonces tengo que esperar, ¿verdad? Me lo va a traducir y vamos a ver de qué trata esta plantilla de ciencia ficción. Dice literatura 101 ciencia ficción. Y vamos a ver, acá dice en español, objetivos de la lección. Los alumnos deben ser capaces de identificar y explicar los elementos de la literatura de ciencia ficción. O sea que esta plantilla me está desarrollando el tema de la literatura de la ciencia ficción. Imagínense, solo tuve que traducirla y ya tengo ese material. Entonces, hay, como les decía yo, plantillas que ya desarrollan temas y lo único que tenemos que hacer es traducirlas del inglés al español. Entonces acá puedo ir observando ya la parte donde está traducida y puedo ir viendo, ¿verdad?, de qué trata, leyendo qué es ciencia ficción, explicando al estudiante, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí está ese recurso. ¿Qué otras cosas hay acá en ciencia ficción? Pues hay unas cosas, hay otras plantillas que están como en el espacio, el metaverso, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí los estudiantes también pueden crear su propia literatura de ciencia ficción. Vamos a ir, creo que hay aquí una pregunta. ¿Esta plantilla tiene todas esas páginas o hay que ir agregando? Ya tenía todas esas páginas, esas plantillas. Ya hay plantillas que cuentan con varias páginas que con temas desarrollados. Entonces yo solamente le doy a aplicar todas las páginas y ya me va a aparecer completa la presentación. O si ustedes no quieren aplicar todas, ¿verdad? Sino que quieren ir una por una, van poniendo página por página. Ya se los voy a mostrar en la siguiente. Vaya, por ejemplo, en esta parte de la unidad 7, información en movimiento. Si nosotros damos clic acá, en la información en movimiento, vamos a ver que hay una parte que trata de las redes sociales. Entonces aquí dice, miren, la mensajería en redes sociales. Podemos abordar esos temas y aquí hay diferentes plantillas acerca de las redes sociales, ¿verdad? Los efectos positivos de las redes sociales. Por ejemplo, yo le doy clic a esta plantilla, le doy personalizar plantilla, esa está ya en español, ¿verdad? Y aquí solo me aparece una, ¿verdad? Solo me aparece una diapositiva, que es la primera. Entonces, si yo quiero ir agregando una por una, doy aquí a agregar y toco la siguiente o la que a mí me interese agregar. Por ejemplo, quiero agregar esta, ¿verdad? Entonces voy agregando la que yo quiero. Pero si yo quiero agregarlas todas, le doy a aplicar 10 páginas. Y automáticamente se agregan todas las páginas y puedo ver el desarrollo del tema completo, ¿verdad? Entonces aquí está esa temática, ¿verdad? De las redes sociales, está desarrollada en esta plantilla y está en español, ¿verdad? Que me puede ayudar para el desarrollo de mi clase y también para una tarea que yo le pueda dejar a los estudiantes, ¿verdad?
Entonces, aquí podemos observar esa. Hay otras más, ¿verdad? Vías de las redes sociales, por ejemplo, estrategia de redes sociales. Bueno, ahí hay muchísimas, ¿verdad? Donde nosotros podemos ir buscando cuál nos puede ayudar para desarrollar nuestro tema o para dejar una tarea para nuestros estudiantes. Continuamos. La unidad 8, a la luz de las palabras. Los signos no verbales, lectura de poemas, los emoticones, los signos de puntuación, ¿verdad? Son varias de las temáticas. Entonces vamos a ver qué recursos hay. En esta parte yo elegí para la temática de los emoticones, ¿verdad? Los emoticones, dice ahí. Entonces hay un desarrollo de esa temática. Aquí tenemos varias plantillas donde habla sobre los emoticones, donde está el Día Mundial del Emoji o del emoticón, hay información, ¿verdad? Etcétera. Y hay varios como emojis o emoticones que yo puedo elegir, ¿verdad? Entonces, podríamos decirle a los estudiantes, creen una oración ocupando emoticones. O, por ejemplo, los retos virales que se hacen en Facebook. Adivinen la película solamente con emoticones y podemos estar desarrollando la temática y podemos también hacer que el estudiante participe y cree, ¿verdad?, su propio lenguaje con emoticones o emojis. Entonces, son varias ideas, ¿verdad? Yo ahí simplemente les dejo como ahí a grosso modo, pero ustedes que son especialistas en el área, pues pueden pensar maravillas, ¿verdad?, para su materia. Entonces, hay varias plantillas donde ustedes pueden explorar y pueden ocuparla, ¿verdad? Bueno, vamos ahorita al receso, son las 8:06, volvemos a las 8:11.
Bueno, maestros, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro módulo, sesión 5. Espero que ya estén de vuelta. Bueno, continuando con la temática, vamos a pasar a la parte 2, temas de octavo grado para lenguaje. De la misma manera, esta información la hemos sacado de la página del Ministerio del libro de texto de octavo grado para lenguaje, ya con los temas actualizados, ¿verdad? Entonces, vemos también que hay 8 unidades a desarrollar y hay varias también, como podría decirles, elementos que podemos ocupar en Canva para poder enriquecer nuestras clases. En la unidad 1 se titula Entre el mito y la leyenda, ¿verdad? Entonces podemos explicar ahí la parte de las leyendas y los mitos ocupando un recurso en Canva. Vamos a ver, a dar clic acá. Quiero ver. Creo que en esta parte, déjenme ver. Sí, acá está. Permítanme que no se me activó el enlace. Hoy sí, ahí está el enlace. Entonces, la plantilla para esta parte, permítanme, quiero ver. Para el mito y la leyenda, vamos a ver. Creo que no se me actualizó la plantilla, vamos a ver. Creo que la voy a mostrar de otra manera porque no me cargó el link. Tengo que revisar ese link. A ver, disculpen. Vaya, si nosotros queremos explorar la parte de los mitos y las leyendas, podemos buscar, ¿verdad? También de una sola vez acá en Canva. Podemos poner mitos y leyendas en el buscador principal, pero tenemos que tener cuidado. Fíjense que aquí no me aparece porque yo estoy buscando en mis proyectos y tengo que tener activado donde dice plantillas, porque si le pongo en mis proyectos son las creaciones que yo he realizado. Entonces en plantillas me da las opciones que hay en Canva de ese tema, mitos y leyendas, ¿verdad? En las plantillas. Y ahí podemos encontrar ya varias plantillas, ¿verdad? Por ejemplo, la leyenda, ¿verdad? Dice, ay, mis hijos, esa parte es de la Llorona, ¿verdad? La leyenda de la Llorona, hay otros mitos y leyendas antiguos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos seleccionar esa plantilla. Aquí dice mitos y leyendas, ¿verdad? También, si ustedes observan, está en inglés, pero como con Canva tenemos la opción de poder traducirla, podemos elegir esa plantilla, podemos aplicar las 12 páginas. Le doy a aplicar ahí las 12 páginas y puedo con el traductor automáticamente ponerla al español, ¿verdad? Para poder acceder, ¿verdad? A ese material en español sin ninguna restricción. Le doy listo, le doy a aplicar a todas y le doy traducir. Y vamos a ver de qué trata esta plantilla. Dice mitos y leyendas. Vamos a ver la traducción. Dice, objetivo de la lección. Los estudiantes deben ser capaces de identificar las características únicas de los mitos y leyendas. Objetivo 2. Los estudiantes deben ser capaces de comparar y contrastar mitos y leyendas. Objetivo 3. Los estudiantes deben ser capaces de mostrar aprecio por las contribuciones culturales e históricas y los mitos y las leyendas. Si ustedes ven, esa plantilla me desarrolla el tema de los mitos y las leyendas. Entonces, simplemente accedí a ese material en Canva de manera gratuita y lo que hice fue traducirlo y ya tengo esa lección, ¿verdad? Entonces aquí está qué es un mito, qué es una leyenda, cuáles son las características, etcétera. Yo la puedo ocupar para dar mi clase, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven acá, ella está como desarrollado esto. Por ejemplo, el mito, ¿verdad? La palabra mito se deriva de la palabra griega mutos, que se refiere a todo lo que se transmite oralmente. Y bueno, ustedes que son especialistas en la materia, ¿verdad? Ustedes pueden ahí observar si está correcto, ¿verdad? La traducción o ustedes pueden ahí arreglar un poco, ¿verdad? Entonces, esta plantilla
Lo que voy a hacer es copiar este enlace y se lo voy a dejar ahí para que cuando se descargue esto, ustedes puedan acceder a ese material, ¿verdad? Ahí está, ahí lo vamos a dejar. Y lo que vamos a hacer también aquí es a este material darle compartir con acceso a cualquiera, ¿verdad? Ver y editar. Vamos a volver a copiar el enlace por cualquier cosa, ¿verdad? Y vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Vamos a eliminar este y vamos a poner ese actualizado. Así cuando ustedes descarguen o accedan a este material, ustedes van a poder ver ese material que está enlazado, ¿verdad? Bueno, continuando, vamos a ir a la parte de Vive la Poesía, que les decía que hay como unidades que se parecen, ¿verdad?, entre un grado y otro. Entonces, en este caso ya habíamos visto un poco de poesía en séptimo, pero acá en octavo hay otra unidad de poesía donde también se desarrolla esta temática. Entonces vamos a ver acá, ¿verdad?, la parte de la poesía. Acá me muestra, ¿verdad?, como una plantilla ya determinada para realizar un poema, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué se me puede ocurrir a mí? Yo puedo dar una clase explicando cuál es la estructura de un poema, cuáles son las características, cómo puedo crear un poema, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer que los estudiantes participen, es muy difícil para nosotros porque hay unos estudiantes que son tímidos, que pueden, ustedes a veces dicen, bueno, tarea, hagan su poema y el día de mañana lo van a pasar a declamar, ¿verdad? O vamos a hacer un festival donde en ese festival de poesía van a pasar a declamar sus poemas. Pero hay estudiantes que son muy penosos, ¿verdad? De que les da miedo o estar enfrente del público les genera, ¿verdad?, pánico. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros hacer para que esos estudiantes pudieran participar con esta actividad? Podemos darle esta plantilla y que ellos hagan su poema, ¿verdad? Y, por ejemplo, si ya lo realizaron, ¿cómo hago para que el estudiante lo declame? Entonces, con las herramientas de Canva, ustedes saben de que se pueden grabar. Ustedes se pueden grabar la voz o se pueden grabar en video. Entonces, muchas veces nosotros no sabemos, ¿verdad?, cómo acceder a eso. Y aquí está en subidos, ustedes pueden poner grábate, ¿verdad? En este caso, puedo habilitar, ¿verdad?, el permiso de que se acceda a mi cámara y permitir grabar. O lo bloqueo, ¿verdad? Y si solamente quiero que se utilice el micrófono, ¿verdad?, le doy nada más el micrófono. Y ahora vamos a comenzar a grabar. Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Ivette Carolina Durán de Hueso y mi tarea es la siguiente. Yo escribí el poema titulado Cariño y se declama de la siguiente manera. Es algo mágico cuando estoy a tu lado, tu mirada hipnotizante y tus caricias, increíblemente provocadoras. Me hacen sentir calidez en mi cuerpo. No lo pude evitar y me enamoré profundamente de ti. Cada parte de tu cuerpo me encanta. Y bueno, y ahí etcétera, ¿verdad? Ahí los estudiantes declaman su poema, le dan listo, ¿verdad? Le dan guardar y salir y ya lo tengo. Ahí está cargándose, ya se lo voy a poner, ¿verdad? Si quiero que el estudiante me dé así su tarea, lo vamos a hacer de esa manera. Se lo voy a compartir. Ahí me está cargando, ¿verdad? Bueno, se los voy a compartir cómo quedó el audio, ¿verdad? Por si tenemos estudiantes con ese problema que se cortan al hablar, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir el sonido.
Y acuérdense que como hay estudiantes también, ¿verdad? O con la ley, ¿verdad? Crecer juntos, no podemos a veces, ¿verdad? Pedirle a los estudiantes que se graben el rostro, ¿verdad? Pero sí pueden grabar el audio, ¿verdad? Entonces, podemos acceder también a esa parte sin tener ningún como problema, ¿verdad? Entonces vamos a darle clic acá y quiero que me confirme. Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Ivette Carolina Durán de Hueso y mi tarea es la siguiente. Yo escribí el poema titulado Cariño y se declama de la siguiente manera. Es algo mágico cuando estoy a tu lado, tu mirada hipnotizante y tus caricias, increíblemente provocadoras. Me hacen sentir calidez en mi cuerpo. No lo pude evitar y me enamoré profundamente de ti. Cada parte de tu cuerpo me encanta. Y bueno, y ahí etcétera, ¿verdad? Ahí los estudiantes declaman su poema, le dan... Bueno, ahí espero yo que se haya escuchado, ¿verdad? Espero yo que se haya escuchado, maestros. ¿Puede seguir compartiendo? Es otra idea, ¿verdad? De cómo ustedes... Sí, se escuchó, se escuchó. Gracias. De cómo ustedes pueden hacer para evaluar a sus estudiantes. Recuerden que, como les decía, hay una tarea de planificación con Canva y hay una tarea de evaluación. Entonces les estoy dando las dos ideas, ¿verdad? Cómo ustedes pueden desarrollar una clase y cómo pueden ustedes evaluar, ¿verdad? Podemos ver otros elementos, ¿verdad? Por ejemplo, para esta unidad hay una parte donde me dan una guía para escribir novelas, ¿verdad? Aquí está esta plantilla donde yo puedo acceder a ella y puedo darle a los estudiantes el paso a paso para escribir una novela, ¿verdad? Si quiero que él haga esa tarea de escribir una novela. La otra parte es la de la unidad 4, el guión teatral. También podemos volver a explorar, ¿verdad? Plantillas y puedo también hacer que los estudiantes jueguen, ¿verdad? Con plantillas de Canva. Por ejemplo, en esta parte, voy a cerrar esta parte, donde dice el guión teatral. Puede ser de que nosotros hayamos desarrollado nuestras clases acerca de diferentes obras de teatro y queramos evaluar eso en la clase, ¿verdad? Entonces podemos ocupar este juego que es de adivinar, ¿verdad? De adivinar la frase de la obra. Entonces, aquí dice, ¿cómo jugar? Para jugar este juego, ¿verdad? Valga la redundancia, elija a alguien que lea una cita. Vamos a elegir a una persona que lea una cita y esta persona puede ser de manera individual o de grupo, ¿verdad? Y va a tener que adivinar de dónde viene esta cita, de qué obra. Ser o no ser es la cuestión, o en este caso se podría ser, ¿verdad? Ser o no ser, ahí el dilema, ¿verdad? Dependiendo de cómo sea la traducción, ¿verdad? Ustedes ahí lo pueden arreglar. Entonces ahí le damos la opción a los estudiantes de dónde viene esa cita, de dónde viene esa frase. Entonces, por ejemplo, tengo un estudiante que me dice, por ejemplo, Romeo y Julieta, un ejemplo. Entonces, si me dice ese y selecciona ese, no, ¿verdad? No es ese el correcto. El correcto era aldea, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces, ustedes pueden ir ahí creando juegos donde el estudiante, después de haber hecho una lectura, recuerde las frases célebres de esas obras. Y de esa manera, pues yo puedo ir desarrollando mi clase, ¿verdad? Es como les digo, una idea, ¿verdad? Una idea. La siguiente parte, la novela gótica, unidad 5 de octavo grado. También hay plantillas para la parte de novelas góticas, pero en esa ocasión, aparte de la novela gótica, como ya les había mostrado, una novela de terror, tiene mucho, en las plantillas tendría mucho parecido, ¿verdad? Yo sé que el género pues es parecido, pero no es lo mismo. Pero aquí les quería mostrar una parte donde desarrollan una temática llamada la línea de tiempo. Entonces, para esa temática, las plantillas que hay para línea de tiempo son muchas. Si ustedes pueden ver, aquí hay muchas plantillas donde yo puedo ocupar y puedo desarrollar una línea de tiempo. Puedo hacer una línea de tiempo para dar mi clase, ¿verdad? Por ejemplo,
qué sé yo, ¿verdad? Una línea de tiempo acerca de cómo ha sido la evolución de la novela gótica o los principales escritores a través del tiempo. O podría pedirle a mi estudiante que me haga una línea de tiempo de un tema, ¿verdad? Entonces le podría dar a elegir entre varias plantillas o le asigno una plantilla. Entonces, si ustedes ven, hay muchísimas plantillas para la línea de tiempo. En la parte de la poesía romántica, lo que les decía, ¿verdad? Acá ya leímos el poema, podemos nosotros también crear nuestro poema, nuestro propio poema con los estudiantes, ¿verdad? Podríamos hacer una clase donde todos aporten y podemos crear nuestro poema, ¿verdad? Y a este poema nosotros lo podemos decorar, por ejemplo, yo le puedo poner aquí elementos, ¿verdad? Como les decía, flores, corazones, imágenes, por ejemplo, si yo pongo aquí en elementos y yo puedo poner, por ejemplo, alegría, por ejemplo, o amor, ¿verdad? Que era lo que estábamos viendo. Entonces veo que hay fotos, que hay videos, ¿verdad? Que hay audios acerca de esa temática. Entonces se puede adornar esta tarea o se puede adornar una clase con todos estos elementos, ¿verdad? Ustedes pueden insertar un audio, ahí escuchar el audio y estos audios son sin copyright. O sea, quiere decir que si ustedes graban la clase y lo suben a YouTube, no se los va a censurar, porque estos audios son gratis para poder desarrollar temas de educación. Entonces, ahí en este caso, pues simplemente lo agarro el audio, por ejemplo, me interesa este audio y lo voy a insertar, ¿verdad? Y ahí está. Entonces, cuando el estudiante lea el poema, va a escuchar ese audio, ¿sí? Entonces, esa es otra como idea, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir viendo. En la parte de la novela realista, también tenemos otras ideas, ¿verdad? De desarrollo de temas. Hay varios temas, figuras literarias, uso de a dónde, bueno, etcétera, ¿verdad? El mapa de ideas, etcétera. Pero aquí yo he buscado plantillas para desarrollar ese tema de mapa de ideas, ¿verdad? Entonces aquí también hay plantillas para mapas de ideas, donde ustedes pueden crear sus mapas de ideas para su clase o pedirle a sus estudiantes que creen un mapa de ideas de un tema. Recuerden que si nosotros estamos evaluando a un estudiante, tenemos que presentarle la indicación de cómo va a ser esa evaluación, qué es lo que yo espero de esa evaluación y una rúbrica, ¿verdad?, de lo que se le va a calificar. Entonces, para cuando ustedes hagan su evaluación en Canva, muestren el recurso, den los pasos, ¿verdad?, para realizar esa evaluación y la rúbrica para lo que ustedes van a estar evaluando, ¿sí? Para que su evaluación sea más clara. Y esta parte de la unidad 8, el soneto, ¿verdad? Por ejemplo, la lectura de textos poéticos, el reportaje periodístico, etcétera. Entonces, para esta parte del reportaje periodístico también, ¿verdad? Hay plantillas para que nosotros podamos dejar una tarea, ¿verdad? O podamos desarrollar nuestra clase. Aquí hay una plantilla para que los estudiantes puedan crear su propio reportaje, ¿verdad? Le podríamos pedir al estudiante que cree su reportaje periodístico, ¿verdad? Que use una plantilla predeterminada o que él busque, ¿verdad? Entre las miles de plantillas que hay gratuitas, ¿sí? Ya para ir cerrando, ¿verdad? Porque ya casi estamos con el tiempo. Solamente les voy a mostrar dos unidades que son de 9º grado y que las he comparado, ¿verdad? Aquí está el cuento policial y la novela policial. Entonces, en este nivel de 9º grado se habla de, en la unidad 1, el cuento policial y en la unidad 3 de la novela policial. Entonces, podrían decir los estudiantes, pero cuento y novela es lo mismo, ¿verdad? Pero hay también plantillas en Canva donde yo les puedo dar a los estudiantes como este separador. Esto ustedes lo pueden imprimir. Ustedes lo pueden imprimir y lo pueden dar como un separador o lo pueden decir a esos estudiantes que lo peguen en su cuaderno
donde en este separador o infografía me dan la diferencia entre cuento y novela. Cuentos son relatos ficticios, novela es una obra literaria, ¿verdad? Cuento tiene un tema, una trama principal, novela tiene una trama principal y subtramas. Y ahí, ¿verdad? Ustedes pueden ir dando esa información. Entonces, en cambio, ustedes pueden encontrar muchísimos, ¿verdad? Muchísimos recursos donde les desarrollan temas, les dan ideas, pueden crear ustedes sus clases, pueden pedir a sus estudiantes que hagan sus tareas con esos recursos. Bueno, por mi parte, esto ha sido todo por esta noche. No sé si hay alguna pregunta. Les escucho, maestros. Pueden hacerlas. Los maestros de lenguaje y literatura, no sé, tal vez tendrán alguna pregunta. Sí, profesor Oscar Aníbal, lo escucho. Buenas noches. Mi pregunta, profesor, lo es con respecto a la tarea. La vamos a enviar de una sola vez. No sé si he entendido mal o ustedes nos van a hacer una revisión antes de la entrega final. La idea, querido maestro, sería que la entregaran de una sola vez para los que ya cursaron todos los módulos, ¿verdad? Porque Okay. ustedes ya tienen pues bastante idea de lo que hemos desarrollado. Ahora, para los que no habían cursado ningún módulo y sí están bastante ahí como con dudas, ¿verdad? Pues podríamos hacer una sugerencia, ¿verdad? De igual manera, el desarrollo de estas temáticas, si bien es cierto, en este caso yo lo desarrollé para lenguaje, pero lo mismo aplica para ciencias naturales, para sociales, para matemáticas, donde ustedes pueden ir buscando esos recursos y pueden ir haciendo más enriquecedora, ¿verdad? Su planificación. Entonces, si ustedes creen de que lo que mandaron les falta todavía un poco más, pueden mandar, ¿verdad? De nuevo el link, ¿verdad? Si en su caso creo que usted ya había juntado un link, si no me equivoco, no, no recuerdo bien. Pero si usted vio que hay otras ideas que puede incorporar, pues incorpórela, ¿verdad? Recuerden que ahorita tenemos tiempo. Es hasta el 26 la entrega. Entonces ustedes pueden ir viendo los desarrollos de las temáticas que estamos dando y ir abonando, ¿verdad? A su planificación. Ok, gracias. Bueno, me decían ahí que necesitaban Canva Pro. No todos lo tienen, ¿verdad? Porque hubo algunos que no estuvieron en la, ¿cómo se llama? En el módulo de Canva. Vaya, les voy a dejar aquí para los maestros que no están, ¿verdad? Con Canva Pro. Tienen que tener una cuenta institucional. ¿A qué me refiero? Que puede ser la de la universidad o puede ser la del Ministerio de Educación. Entonces, este enlace que les estoy dejando acá, ustedes lo tocan y automáticamente ustedes ya van a tener acceso a esos recursos de Pro, ¿verdad? Y les tiene que aparecer como ese gorrito, ¿verdad? Que les mencionaba. ¿Cómo van a saber ustedes que ya no son Canva de paga? Que en esos recursos bonitos que aparecen, ya no les va a aparecer un signo de dólar, ¿verdad? Porque si les aparece en lugar del gorrito, les aparece un signo de dólar, quiere decir que ustedes tienen que pagar, ¿verdad? Por ese recurso. En cambio, por ejemplo, yo acá me voy a plantillas, ¿verdad? Cuentos, ¿verdad? Lo mismo que habíamos estado viendo, cuentos. Entonces, si ustedes ven, todas las plantillas a mí ya me aparece Edu. Dice, las personas que usan Canva para educación pueden usar esta plantilla gratis. Pero si yo no tuviera este beneficio, me pareciera un signo de dólar que me pediría que yo pagara, ¿verdad? Por acceder a ese recurso. Entonces, ahí les dejé el enlace para que los que no tenían ese beneficio lo puedan obtener. No sé si hay alguna otra interrogante, queridos maestros. Ok.
Bueno, entonces si no hay ninguna otra interrogante, pues gracias, ¿verdad?, por haber estado con nosotros. Nos veremos primero Dios el día viernes con el desarrollo de Canva para ciencias. Sí, ahorita voy a enviar el enlace al grupo.